1997 se produjo una modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial que hasta hoy deja huella. El tema de permitir la existencia de órganos transitorios en el sistema de justicia. Evidentemente se justificaba la norma por el exceso de sobrecarga procesal y porque además se buscaba aligerar la carga en la Corte Suprema, particularmente en esta instancia. Han pasado más de 10 años y el resultado no se ha producido. Es hora, creo yo, de revisar qué está sucediendo, porque si advertimos la trascendencia de esta transitoriedad, podríamos decir que el Poder Judicial es el único poder del Estado que no está actuando conforme a los mandatos de la Constitución, en el sentido que la Constitución no prevé justicia otorgada por órganos transitorios. Y porque además la propia Constitución prevé los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema. Por consiguiente, este estado de cosas debe cesar. Hay que revisarlo, hay que buscar soluciones. En lo que atañe a la justicia civil, considero que existe un mecanismo importante a tomar en cuenta, esencialmente la casación. La casación está mal estructurada al día de hoy, debe ser sustituida por un sistema mucho más expeditivo, debe controlarse el acceso a la Suprema de causas que no tienen trascendencia. Imaginemos una casación por un auto que pone fin al proceso por abandono. ¿Qué sentido trascendente tiene discutir ese tema en la Corte Suprema? Ninguno. En otro orden de ideas, el sistema actual debiera ser sustituido por una lógica vinculada a la predictibilidad de la justicia. Y en ese sentido también es importante que el sistema jurisprudencial tome una postura trascendente de liderazgo en el sistema de justicia. No más una jurisprudencia cambiante, indecisa, a gusto del interesado, no más nulidades que son verdaderamente un cáncer en el sistema. En el Perú, la Corte Suprema tiene una alta incidencia de nulidades concedidas a nivel de casación. Ese no es su papel, ese no es el papel de la justicia. En verdad, hemos equivocado la ruta, la brújula la hemos perdido en algún momento de la historia del sistema y es necesario comenzar a revisar todo lo que venimos haciendo. No es posible que hoy en día en la Corte Suprema una estadística promedio del 70% sean nulidades. Esto es realmente inaceptable. Por consiguiente, insisto, en lo que atañe a la justicia civil, debiéramos considerar las siguientes pautas. En primer lugar, una reforma que ponga coto al acceso a la Corte Suprema. En segundo lugar, un recurso de casación que no tenga siempre efectos suspensivos, porque alienta la mala fe en la actividad impugnatoria. Gente que sabe que no tiene la razón impugna porque con esa impugnación paraliza el proceso 2 o 3 años. En tercer lugar, hay que poner de alguna manera cuantías mínimas para acceder, como sucede con la justicia de paz respecto a la justicia de primera instancia. Y además, valgan verdades, hay que buscar un sentido de horizonte, de luz en la oscuridad al papel de la Corte Suprema. Una Corte Suprema debe ser siempre, inevitablemente, el vértice del sistema y por tanto debe dar luces a todos los órganos de justicia inferiores sobre cómo debemos aplicar la ley en el caso concreto. Hoy la actividad interpretativa, la argumentación jurídica tienen un papel preponderante. El derecho en esencia ya no es solo la ley, es también y a veces más la jurisprudencia. Por todo ello, para terminar con la provisionalidad, que insisto, creo que es un tema que lo hemos dejado al garete, tiene más de 10 años y hablar de provisionalidad 10 años después ya francamente es un eufemismo. Hay que poner término a esa situación y para ello un instrumento inmediato es reformar la casación y la Comisión de Reforma del Código Procesal Civil, de la que tengo el honor de formar parte, hemos puesto mucha atención a este tema y creemos que en el corto plazo, una vez que se imponga esa modificación, podríamos tener un acceso restringido a la Corte Suprema de causas que ameriten ser vistas por la máxima instancia de justicia del país y con cargo a que vía sus decisiones dé luz a los órganos de justicia para evitar sentencias contradictorias, para evitar que una sentencia diga, por ejemplo, que la venta de un bien de las sociedades gananciales sin la intervención de uno de los cónyuges es nula y la otra sala diga que es ineficaz, o que otra puede decir que es inoponible. Categorías todas diferenciadas y que no debieran estar jugando paralelamente en la solución de conflictos en el Perú. Estas y otras circunstancias hacen que al día de hoy a la Corte Suprema tengamos que pedirle mayor atención a esta problemática. No podemos seguir
en ese orden de ideas después de 10 años de transitoriedad.